Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy te brindaremos 4 proverbios que hablan de la brujería en la Biblia y que no sabías. Antes, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Vamos a comenzar. El pasaje en el que hoy meditamos se encuentra en el libro de 1 de Samuel, capítulo 28. Por falta de tiempo, no lo leeré, simplemente lo resumiré para ustedes. Narra la trágica historia del rey Saúl, quien, desesperado y abandonado por Dios, acude a consultar a una medium para contactar al profeta Samuel, quien ya estaba muerto. Este relato plantea muchas preguntas sobre los límites de la magia, la adivinación y nuestra relación con los muertos. Pero sobre todo, revela los peligros del orgullo y la desobediencia, porque este es verdaderamente el pecado original de Saúl, el orgullo. Recordemos brevemente el contexto. Saúl fue ungido como el primer rey de Israel, pero gradualmente se apartó de los mandamientos de Dios. En particular, desobedeció la orden de Dios de exterminar al pueblo amalecita. Por este pecado, el Señor lo rechaza y a través de Samuel le comunica que retira su favor real de Saúl y su dinastía y que ha elegido a otro rey, David. Consumido por la amargura y los celos, Saúl pasará el resto de su reinado persiguiendo a David para retener su trono. Es en este contexto de revuelta contra la palabra divina que Saúl, al ver acercarse al ejército filisteo, decide consultar a una medium en Endor. Hermanos y hermanas, meditemos en el pecado de Saúl y las trágicas consecuencias. Número 1. El orgullo de Saúl. Saúl fue un hombre elegido por Dios, ungido como rey, dotado de muchos dones y talentos. Pero poco a poco, el orgullo y la desobediencia corrompieron su corazón. No destruyó por completo a los amalecitas como Dios le había ordenado, prefiriendo quedarse con el botín y perdonar al rey. Este acto de desobediencia desagradó mucho al Señor. Cuando Samuel le dice a Saúl que Dios ha retirado su favor debido a su desobediencia, Saúl admite haber pecado, pero parece más preocupado por las apariencias que por un verdadero arrepentimiento. Dios claramente manifiesta su rechazo cuando rasga el manto de Samuel, asociándolo con el manto real de Saúl. Pero Saúl continúa reinando y visitando los ornamentos reales como si nada hubiera ocurrido. Su orgullo se muestra en su negativa a aceptar la sentencia divina y someterse humildemente. Prefiere aferrarse a su poder en lugar de obedecer a Dios. ¿No es esto una falla común del ser humano? ¿Persistir obstinadamente en su propio camino en lugar de admitir sus errores? Número 2. La desobediencia de Saúl. Además del orgullo, el pecado de Saúl radica en la desobediencia. Dios le había dado órdenes claras con respecto a la destrucción de los amalecitas, enemigos de Israel. Pero Saúl no obedeció completamente. Perdonó al rey Agag cuando Dios había ordenado destruirlo todo. Conservó lo mejor del botín, ovejas, bueyes, en lugar de destruirlo todo. Frente a Samuel, minimiza su pecado, afirmando haber guardado solo lo mejor del botín para ofrecer sacrificios al Señor. Esto es una grave infracción de la autoridad divina. Saúl prefiere seguir su propia voz en lugar de obedecer plenamente el mandato de Dios. Mis amigos, ¿obedecemos completamente los mandamientos del Señor? ¿O a veces tratamos de eludir ciertos aspectos que nos desagradan justificándonos elegantemente? Oremos por una obediencia total y alegre a la voluntad de Dios. Número 3. La rebelión de Saúl contra la autoridad divina. Después de que Samuel le notificara el rechazo de Dios, Saúl podría haber aceptado esta sentencia con humildad, arrepentido y servido fielmente hasta el final de sus días. Pero eligió otro camino, el de la rebelión contra la autoridad de Dios. Continuó gobernando como si nada hubiera sucedido, incluso cuando Dios había retirado su favor real. Persigue a David, el ungido por el Señor, en lugar de someterse al plan divino. En nuestro pasaje llega al extremo de consultar a una medium, algo estrictamente prohibido por la ley. Saúl cae así en una lógica de rebelión contra Dios, buscando aferrarse a su trono contra viento y marea.
En lugar de arrepentirse, se hunde más en el pecado. ¡Qué tristeza! Oremos por nuestros líderes para que gobiernen con sabiduría y humildad. Número 4. La tragedia del abandono divino. El rechazo del Señor a Saúl es definitivo. Dios retira su espíritu de él y ya no le responde. Privado de la presencia divina, Saúl se sume en la angustia y la depresión. Abandonado por Dios, también es abandonado por Samuel, su consejero, quien muere. Incluso la oración ya no funciona. Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió. También es abandonado por los hombres. Nadie quiere ayudarlo a contactar a Samuel. Despojado de cualquier recurso divino o humano, consumido por el miedo, Saúl comete lo imperdonable al consultar una medium, lo cual lo prohíbe la ley. ¡Qué tragedia es este abandono gradual que lleva a Saúl al umbral de la idolatría! Amados, mantengámonos siempre cerca de Dios, temiendo ante todo ser abandonados a nosotros mismos, porque sin la gracia divina somos capaces de lo peor. Número 5. El trágico diálogo de Samuel. La escena en la que Saúl dialoga por última vez con Samuel es conmovedora. Samuel le habla nuevamente de su destino inminente y del de Israel. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Samuel parece reprender a Saúl por su pecado de necromancia. Le recuerda que Dios le ha quitado su reino debido a su desobediencia. Anuncia la derrota de Israel y la muerte inminente de Saúl y sus hijos. Saúl se derrumba en el suelo, impactado por estas palabras. Su desobediencia tendrá consecuencias trágicas, no solo para él, sino para todo el pueblo. Oremos por nuestros líderes actuales para que gobiernen con sabiduría y justicia. Que este triste episodio en la historia de Israel nos lleve a la humanidad y a la obediencia. Cuidémonos de permitir que el orgullo corrompa nuestros corazones, como lo hizo con Saúl. Mantengámonos siempre sometidos a la autoridad divina, incluso cuando contradicen nuestros deseos. En estos tiempos inciertos, no permitamos que el miedo y la desesperación nos dominen como le sucedió a Saúl. Mantengamos nuestros ojos puestos en el Señor. Él nos exhorta: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Que Dios nos guarde en su gracia y en obediencia a su palabra. Gracias por llegar al final de este video. Comenta abajo si sabías sobre esto. Recuerda dejarnos una manito arriba y comparte el video si tienes amigos que deseen saber sobre esto. Suscríbete y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.